Papá, lo he estado pensando y, la verdad, es mejor que mañana no vayas a la graduación. No tienes ropa de marca. Tu presencia me va a restar puntos. Mi mano se detuvo en seco en el aire. La plancha de vapor soltó un bufido sibilante, agresivo, como el de una víbora cascabel a punto de atacar, escupiendo una nube blanca sobre la camisa vieja que llevaba 10 minutos alisando. Era mi mejor camisa, una guayabera blanca que compré hace 6 años en el tianguis de la Lagunilla. La había lavado 3 veces anoche con cloro para matarle el color amarillento del tiempo, y ahora, bajo el calor del metal, olía a limpio, olía a dignidad, o al menos eso creía yo. No levanté la vista de inmediato. Me quedé mirando cómo el vapor se disipaba, sintiendo cómo se me helaba la sangre en las venas. Una sensación curiosa considerando que estábamos a 30 grados en este maldito departamento de interés social. ¿Restar puntos?, pregunté. Mi voz salió rasposa, como si acabara de tragarme un puño de grava. Creí que los puntos estaban en tu cerebro, licenciado, no en mi ropa. Levanté la mirada. Allí estaba Mateo, mi obra maestra, mi orgullo, alto, de tez clara. Gracias a Dios, sacó la piel de su madre y no mi cuero curtido. Con esa sonrisa que me costó $3.000 en ortodoncia. Estaba recargado en el marco de la puerta, jugueteando con las llaves del Volkswagen Jetta que le regalé el año pasado. Llevaba puesta una playera Under Armour que se ajustaba a sus pectorales de gimnasio. Todo en él gritaba éxito. Todo en él gritaba dinero. Dinero que no era suyo. «Ay, papá, por favor, no empieces con tus dramas de telenovela», resopló, rodando los ojos con esa impaciencia que solo tienen los jóvenes que nunca han tenido que ganarse el pan con el sudor de su frente. Los tiempos han cambiado. El image, la imagen lo es todo. Mañana van a estar los socios del bufete Montemayor Asociados. Va a ir la familia de Sofía, y tú sabes que su papá es diputado. Dio un paso hacia adentro, invadiendo mi espacio con su perfume caro. «Mírate, papá», señaló mi pantalón de vestir gris, el único que tenía, colgado en el respaldo de la silla. «Esa tela brilla de lo gastada que está. Tus zapatos... Caray, esos zapatos piden clemencia. Si te ven ahí, parado junto a mí, van a pensar que vengo de un origen humilde. Van a dudar de mi capacidad para manejar cuentas grandes. ¿Entiendes? Es por mi futuro». Sentí un golpe en el pecho. No fue dolor físico. Fue como si alguien hubiera metido la mano en mi tórax y hubiera arrancado el corazón de raíz, dejando un hueco frío y ventoso. «Un origen humilde», repetí, saboreando la hiel de esas palabras. «Mateo, tú vienes de un origen humilde. Tu abuelo era campesino, y yo soy cargador en la central de abastos. Eso no es una mancha, es tu historia». «Pues esa historia no vende, papá», gritó, perdiendo la compostura. «La pobreza apesta, y yo no quiero apestar a pobreza mañana. Solo quédate aquí, ¿sí? Te prometo que te mando fotos. Te las mando por WhatsApp en tiempo real. Será como si estuvieras ahí, pero sin, ya sabes, sin incomodar a nadie». El silencio que siguió fue más pesado que los costales de cemento que cargaba cuando llegué a este país. Mateo metió la mano en su bolsillo y sacó un fajo de billetes. Billetes de 200 y 500 pesos. «Toma». Los dejó caer sobre la mesa de planchar, justo al lado de la camisa caliente. «Cómprate algo rico de cenar. Unos tacos, unas chelas. Festeja a tu manera». Me quedé mirando el dinero. Era el dinero que yo le había depositado la semana pasada para materiales de estudio. «Está bien, mijo», dije. Mi voz sonaba muerta, ajena a mí. «No quiero que te dé vergüenza». Mateo sonrió, aliviado, como si se hubiera quitado un tumor de encima. «Gracias, pa. Sabía que entenderías. Bueno, me voy. Tengo que recoger el traje en la tintorería». Salió del cuarto sin mirar atrás. Escuché la puerta principal cerrarse y luego el motor del Jetta alejarse. Me quedé solo. Desconecté la plancha. Miré mis manos. Manos callosas. Manos con uñas negras y deformes. Manos de bestia de carga. «Bendito sea Dios», susurré al aire viciado. Creé un monstruo y lo vestí de seda. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Me senté en el borde de la cama, con la camisa a medio planchar todavía exhalando calor. El departamento se sentía repentinamente enorme y vacío,
aunque apenas eran 40 metros cuadrados. En las paredes, la pintura se estaba descascarando, revelando capas de colores anteriores, como cicatrices de una piel vieja. Miré el diploma de la primaria de Mateo, colgado con orgullo en un marco de plástico barato que compré en el Dollar Tree hace 15 años. Alumno de excelencia, decía. Recuerdo ese día. Yo llevaba mis botas de trabajo llenas de lodo porque no me dio tiempo de cambiarme, y él corrió a abrazarme delante de todos. No le importó el lodo, no le importó el olor a sudor. ¿En qué momento cambió? ¿En qué kilómetro de este largo camino se le pudrió el alma? Mis ojos se posaron en mis manos otra vez. Mateo tenía razón en una cosa. Estas manos no combinaban con las copas de cristal cortado y los trajes de lana italiana. Estas manos eran mapas de geografía dolorosa. Cada cicatriz, cada callo, cada uña rota, tenía una coordenada GPS en el infierno. Él dijo que no tengo ropa de marca. Pendejo, pensé, y la furia empezó a calentar mi sangre, desplazando la tristeza. No tienes idea de lo que cuesta la piel que traigo puesta. Mi piel es la marca más cara del mundo. Es una edición limitada forjada en el fuego de 3 desiertos. Cerré los ojos y el olor a suavizante barato desapareció. De pronto, mi nariz se llenó de otro olor. El olor a polvo seco, a salvia quemada por el sol y a miedo. El miedo huele a cobre, como a sangre seca en la boca. La memoria es un perro fiel pero rabioso. Siempre vuelve para morderte. Y esta noche, mientras mi hijo se prueba un smoking para celebrar su grandeza, yo voy a viajar al lugar donde nació su futuro. Voy a volver al desierto. Hace 22 años, el sol de Sonora no es un sol. Es un ojo de Dios enojado que te mira fijamente hasta que te prendes fuego. Mateo tenía 2 años. Su madre, mi María, acababa de morir de una fiebre mal curada porque en el pueblo el centro de salud no tenía ni aspirinas. La dejé en el panteón bajo una cruz de madera y miré al niño. Estaba flaco, los ojos hundidos, llorando sin lágrimas porque estaba deshidratado. «No te vas a morir, cabrón», le dije al bebé, aunque en realidad me lo decía a mí mismo. «No mientras yo respire». Dejé a Mateo con su abuela. Vendí las 2 cabras que teníamos y pagué al coyote. Me dijo que sería fácil. 2 días de caminata, Roberto. Y estarás pizcando tomate en Arizona ganando $. Maldito mentiroso. Al tercer día, el agua se acabó. Éramos un grupo de 12. Para el cuarto día quedábamos 8. Los otros 4 se habían sentado a descansar bajo la sombra de un mezquite y nunca se levantaron. El desierto se los tragó en silencio. La sed no es solo ganas de beber. La sed es una locura. Empiezas a ver cosas. Vi a María caminando entre las dunas, llamándome. Vi ríos de agua helada brotando de las piedras. Mi lengua se hinchó tanto que no cabía en mi boca. Sentía que tenía lija en la garganta. «Tengo que llegar. La leche para el niño», repetía yo como un mantra, paso tras paso, hundiendo mis botas en la arena hirviendo. Cuando caí de rodillas, pensé que era el fin. Mis labios estaban partidos y sangraban. Miré a mi alrededor. Solo había arena, cactus y el cadáver seco de un coyote real. Entonces, hice lo impensable, lo que te quita la condición de humano y te convierte en animal de supervivencia. Busqué una botella de plástico vacía que alguien había tirado. Me bajé el cierre del pantalón. No salía nada al principio, solo dolor. Forcé a mi cuerpo. Exprimí mis riñones hasta la última gota. El líquido era oscuro, caliente, repugnante. Me lo bebí. Bebí mi propia miseria caliente bajo ese sol de 45 grados. Me dieron arcadas. Vomité bilis, pero tragué. Por Mateo. Grazné, con el sabor amargo y salado en la boca. Por Mateo. Ese líquido infame me dio 2 horas más de vida. Las 2 horas necesarias para llegar a la carretera interestatal donde la migra me encontró. Me deportaron, sí, pero me dieron agua y comida antes de echarme. Y 3 semanas después, volví a cruzar. Esta vez lo logré. El primer giro que envié por Western Union fue de $100. Compré la leche en polvo más cara de la farmacia. Esa fue la primera ropa de marca que le compré a mi hijo, la vida. Pasaron 10 años. Mateo ya iba a la secundaria. «Papá, necesito una computadora. Todos tienen una. Y quiero unos tenis Nike, de esos que tienen aire en la suela. Los míos tienen agujeros. Yo estaba en México otra vez.
Me habían deportado hacía meses. Trabajaba de albañil, pero la paga no alcanzaba ni para los frijoles. Escuchar su voz adolescente, llena de anhelo, me rompió. Yo no quería que fuera un indio pata rajada como yo. Yo quería que volara. Tendrás tus Nike, mijo. Te lo prometo. Crucé por Texas esta vez. Fue peor que el desierto. Fue la humillación del hombre por el hombre. Me agarraron los zetas antes de llegar al río. Nos secuestraron a 20. Nos tuvieron en una bodega oscura, golpeándonos por diversión. Me rompieron 2 costillas a patadas porque no tenía a quién llamar para pedir rescate. Este viejo no sirve. Mátenlo, dijo uno de los sicarios, poniéndome el cañón de un AK-47 en la frente. El metal estaba frío. No, espera, dijo otro. Tiene brazos fuertes, sirve para cargar. Me obligaron a cargar paquetes de droga a través del río Bravo. El agua me llegaba al pecho, helada, negra. Mis costillas rotas gritaban con cada paso, sentía como si cuchillos me atravesaran los pulmones. Si se me caía el paquete me metían un tiro. Así de simple. Logré escapar en Laredo. Corrí hasta que mis pies sangraron. Terminé en un matadero clandestino en las afueras de Houston. ¿Sabes lo que es trabajar en un matadero? Es el infierno en la tierra. 16 horas al día con las botas metidas en una mezcla de sangre, mierda y vísceras de vaca. El olor se te mete en los poros. No importa cuánto te talles la piel con jabón zote, sigues oliendo a muerte. Mis manos empezaron a deformarse ahí. El cuchillo de deshuesar me sacó callos sobre los callos. La artritis empezó a morderme los nudillos por el frío de las cámaras frigoríficas. Un día recibí una carta de Mateo. Una foto. Estaba sonriendo, con sus tenis Nike blancos inmaculados y su computadora nueva detrás. Gracias, pa. Están chidos. Pero mis amigos dicen que huelen a plástico barato. Ojalá fueran los Jordan originales. Leí la carta sentado en mi catre, con las manos temblando de cansancio y oliendo a sangre de cerdo. Lloré. No de tristeza, sino de rabia. Él se quejaba del olor a plástico, mientras yo respiraba el hedor de la muerte para que él pudiera caminar sobre aire. Pero no le dije nada. Caray, nunca le dije nada. El silencio es el vicio de los hombres como yo. La última vez fue la definitiva. La universidad. La matrícula de la Facultad de Derecho en la Ibero era una obscenidad, una fortuna. Podría haber comprado medio pueblo con ese dinero. Quiero ser licenciado, papá. Quiero ser alguien importante. No quiero ser como tú. Eso dijo. No quiero ser como tú. Tenía razón. Yo tampoco quería que fuera como yo. Por eso volví a irme al norte. Ya estaba viejo. Mis reflejos no eran los mismos. Intenté cruzar por una zona nueva, llena de cercas de alambre de cuchillas. Era de noche. Llovía a cántaros. Al saltar la valla, resbalé. Mi mano izquierda se enganchó en el alambre. Las cuchillas, afiladas como bisturíes, se cerraron sobre mi dedo meñique. Quedé colgado ahí, suspendido en el aire, sostenido solo por mi propio hueso y tendón. Grité, pero el trueno ahogó mi voz. El dolor fue blanco, cegador. Tuve que jalonear. Sentí el desgarre, la carne cediendo. Caí al suelo del lado americano, revolcándome en el lodo, apretando mi mano destrozada. Logré llegar a un refugio de inmigrantes, pero la infección llegó primero. A los 3 días, el dedo estaba negro, gangrenoso. Olía a podrido. La fiebre me hacía delirar. «Hay que ir al hospital, señor», me dijo una monja. «Si no, la infección le llegará al corazón y lo matará». «No», dije, tiritando de fiebre. «Hospital no. Piden papeles. Y cuestan dinero. El dinero es para la colegiatura. Se va a morir. No me voy a morir. Tengo un hijo que va a ser licenciado». Esa noche compré una botella de tequila barato y un cáter nuevo en una ferretería. Me encerré en el baño del refugio. Me bebí media botella de un trago para matar al miedo. Puse un trapo en mi boca, y lo hice. Corté mi propia carne podrida. Corté a través del hueso muerto. Me desmayé 2 veces del dolor. La sangre manchó todo el piso. Cuando terminé, me cautericé la herida con la hoja de un cuchillo calentada al rojo vivo en la estufa. Sobreviví. Manco, pero sobreviví. Trabajé con 9 dedos durante 4 años. Cada dólar, cada centavo, fue para pagar sus libros de derecho romano, sus trajes, sus fiestas de networking. Cuando regresé a México, Mateo vio mi mano.
Hizo una mueca de asco. «Ponte unos guantes, papá», me dijo. «Se ve grotesco. Asustas a la gente». Nunca preguntó qué pasó. Nunca preguntó dónde estaba el dedo que faltaba. Para él, solo era un defecto estético en su paisaje perfecto. Y ahora, este muchacho, este licenciado que camina sobre mis costillas rotas y mi dedo amputado, me dice que no tengo ropa de marca. Me levanté de la cama. Fui al armario y saqué una caja fuerte vieja escondida bajo una pila de cobijas. «Tienes razón, hijo», le dije a la soledad del cuarto. «No tengo ropa de marca. Pero mañana vas a saber quién es el sastre que cortó tu destino». Marqué un número en mi teléfono satelital, uno que no usaba hace años. «¿Bueno? ¿Licenciado Montemayor?» Mi voz ya no era la de un cargador. Era la voz del hombre que sobrevivió al desierto 3 veces. «Soy yo, Roberto. Sí, el dueño de la Ruta del Norte. Necesito que prepares mi traje, el bespoke, y cancela la reunión de mañana. Voy a ir a la graduación. Tengo una lección final que impartir». Mi dedo meñique ya no estaba, pero el dolor seguía ahí. El doctor del pueblo le llama dolor fantasma. Yo le llamo memoria. El cuerpo no olvida lo que le han arrancado. Recuerdo la noche después de la amputación casera. Estaba tirado en el catre de ese refugio en El Paso, ardiendo en fiebre. Mi mano izquierda era un bulto de vendas manchadas de rojo y pus. Sentía que el diablo me estaba bailando zapateado en el brazo. Sonó el teléfono. Era el Nokia viejo que usaba solo para emergencias. Era Mateo. «Pa, ¿cómo estás? Oye, no me has depositado lo del viaje de fin de curso». Su voz sonaba clara, vibrante, llena de esa energía insultante de la juventud. Tragué saliva. Tenía la garganta seca como estopa. «Hijo, tuve un contratiempo en el trabajo». Me lastimé la mano. Hubo un silencio breve. Esperé un «¿Estás bien?», un «¿Te duele?», un «¿Necesitas algo?». «Ay, papá, siempre te pasa algo», resopló con tono de fastidio. «Pero, ¿si vas a poder depositar? Es que si no pago mañana pierdo el lugar en el autobús a Puerto Vallarta. Todos van a ir. No quiero ser el único loser que se queda en la ciudad». Cerré los ojos. Una lágrima caliente se me escapó y se mezcló con el sudor de la fiebre. «Sí, mijo. Mañana queda. No te preocupes». Colgué. Al día siguiente, con la fiebre todavía quemándome las entrañas y el muñón palpitando, salí a buscar trabajo. No podía usar las manos para la construcción, así que hice lo único que podía hacer. Vendí mi sangre. Literalmente. Fui a un centro de donación de plasma en la frontera. Me sacaron medio litro de vida a cambio de $40. Lo hice 3 veces esa semana en distintas clínicas, usando identificaciones falsas, hasta que casi me desmayo en la banqueta. Junté el dinero. Se lo envié. Mateo se fue a Puerto Vallarta. Subió fotos a Facebook, él con gafas de sol, sosteniendo una cerveza, rodeado de chicas en bikini. El título de la foto decía, «Living the good life, so blessed». Yo estaba en un cuarto oscuro, curándome la herida con mezcal barato y limón, comiendo frijoles fríos de lata. Ese día entendí algo que me negaba a aceptar. Mi dolor no era su dolor. Para él, yo no era un padre, ni siquiera era un ser humano. Yo era un cajero automático que sangraba. Y lo peor es que yo lo permití. Yo alimenté a la bestia. Ahora, mirando mi mano de 4 dedos sobre la mesa de planchar, acaricio el espacio vacío donde solía estar mi meñique. Ese espacio vacío vale más que su título universitario. Con el paso de los años universitarios, Mateo empezó a cambiar. Fue una transformación lenta, como ver una fruta pudrirse de adentro hacia afuera. Primero fue el acento. Dejó de hablar como nosotros, la gente del norte, golpeado y franco. Empezó a hablar como fresa de la Ciudad de México, arrastrando las vocales, metiéndose una papa invisible en la boca. Empezó a usar palabras que yo no entendía. O sea, güey. Literal. Tipo, nada que ver. Dejó de decirme, papá. Empezó a llamarme jefe, o simplemente tú, pero con un tono seco, administrativo. Un día decidí darle una sorpresa. Había conseguido un flete especial que me llevó cerca de su campus en Santa Fe, la zona más rica de la ciudad. Estacioné mi camión viejo a unas cuadras para no avergonzarlo. Ya había aprendido esa lección, y caminé hacia la entrada de la universidad.
Llevaba una bolsa con tamales de elote que le encantaban de niño, hechos por su tía Chona. Lo vi salir de la cafetería con un grupo de muchachos que parecían sacados de un catálogo de Ralph Lauren. Ropa impecable, relojes brillantes, peinados perfectos. Me escondí detrás de un pilar. Quería verlo reír. Quería ver si su inversión estaba valiendo la pena. «Oye, Mateo», dijo uno de los chicos encendiendo un cigarro importado. «¿Tu papá no iba a venir este fin de semana? Dijiste que tenía negocios que atender en Europa». Me congelé. Apreté la bolsa de tamales hasta que sentí la masa caliente deshacerse entre mis dedos. ¿Europa? Mateo se rió, una risa nerviosa pero ensayada. Sí, güey, pero ya sabes cómo es el viejo. Se le complicó una fusión en Zúrich. El tema de las inversiones bancarias es un dolor de cabeza. Prefiero que se quede allá a que venga a estresarme. Qué cool que tu papá sea banquero internacional, dijo una chica rubia, colgándose de su brazo. Mi papá dice que es muy difícil mover capitales ahorita. Sí, bueno, mi papá es un tiburón, dijo Mateo hinchando el pecho. Nadie le enseña de negocios a Roberto de la Cruz. Me quedé pegado al pilar, sintiendo cómo me hacía pequeño, diminuto. Yo no era un banquero en Zúrich. Yo era un camionero con las botas llenas de polvo que traía tamales en una bolsa de plástico sudada. Él no solo se avergonzaba de mí, él me había borrado, me había matado, y me había reemplazado con un fantasma exitoso que vivía en Europa. Di media vuelta y me fui. Tiré los tamales en un bote de basura de la esquina. Me senté en mi camión y manejé 6 horas seguidas sin encender el radio, escuchando solo el rugido del motor y el crujido de mi corazón rompiéndose. Ese día, el desierto entró en mi alma y ya no salió. La herida mortal no fue hoy, fue hace 2 semanas, la cena con Sofía. «Quiero que conozcas a mi novia», me dijo Mateo por teléfono. Me sorprendió. Pensé que me mantendría oculto para siempre. «Claro, mijo. ¿Preparo algo en la casa? ¿Un mole?» «No, no», se apresuró a negar. «Mejor en un restaurante. En el Cardenal. Yo invito». Llegué 15 minutos antes. Me puse mi mejor camisa de cuadros, esa que me gusta porque es de franela gruesa, y me peiné con gel. Me sentía nervioso. Quería causarle buena impresión a la muchacha. Cuando llegaron, ella era preciosa, hija de un diputado. Se notaba en su porte, en la manera elegante en que caminaba sin mirar al suelo. Mateo venía tenso, sudando frío. Me levanté para saludarlos. Extendí mi mano, la derecha, la que tiene 5 dedos, hacia ella. «Mucho gusto, señorita. Soy Roberto, el pa...» «Hola», interrumpió Mateo casi gritando poniéndose en medio. «Sophie, mira, él es Roberto. Es una persona muy querida para la familia. Fue el mayordomo de mi papá en la casa de campo durante años, casi como un segundo padre para mí». Me quedé con la mano extendida. El aire se escapó de mis pulmones. «¿Mayordomo?» Miré a Mateo. Sus ojos estaban desorbitados, suplicantes. Era la mirada de un perro acorralado que pide que no lo golpeen. «Por favor, papá, no me delates, por favor», decían sus ojos. El tiempo se detuvo. Podría haber gritado. Podría haber golpeado la mesa y dicho: «Soy su padre, el que se limpió el culo con papel de lija para pagar esta cena». Pero vi a la chica. Vi cómo miraba a Mateo con admiración. Y vi a mi hijo, mi pequeño Mateo, temblando de miedo a ser descubierto como un fraude. Bajé la mano. Me tragué mi orgullo. Me lo tragué entero, con espinas y todo, y me rasgó la garganta al bajar. «Sí, señorita», dije, con la voz muerta. Serví a la familia de la Cruz por 30 años. El joven Mateo siempre fue muy especial. La cena fue una tortura. Ella me preguntaba cosas con amabilidad condescendiente. «¿Y cómo es el pueblo? ¿Le gusta la ciudad?» Yo respondía con monosílabos. Mateo no me miraba. Bebía vino como si fuera agua. Cuando llegó la cuenta, Mateo sacó la tarjeta de crédito, una extensión de la mía, y pagó con un gesto grandilocuente. «Gracias por venir, Roberto», dijo al despedirse, dándome una palmada en el hombro, como se le da a un sirviente fiel. «Tómate un taxi a casa». Me dejó ahí, parado en la banqueta. Me sentí más sucio que cuando trabajaba en el matadero. Esa noche no dormí. Esa noche, el amor que le tenía a mi hijo empezó a morir, y en su lugar empezó a crecer algo frío y duro. Justicia. Volvemos al presente.
al cuarto con olor a vapor y pobreza. Mateo seguía ahí, después de haberme dicho que no fuera a la graduación. Parecía que no tenía suficiente. Parecía que necesitaba justificar su crueldad, explicármela para sentirse menos culpable. «No es solo la ropa, papá», dijo, bajando la voz, como si me estuviera confiando un secreto. «Es todo. Es tu vibra». Se acercó un poco, haciendo una mueca de desagrado como si oliera algo podrido. «Hueles a viejo, a esfuerzo. No sé cómo explicarlo. Aunque te bañes, hueles a trabajo barato. Y tus manos», señaló mis manos sobre la tabla de planchar. «Esas manos asustan, papá. Tienen cicatrices feas. Le faltan pedazos. Cuando le das la mano a alguien, se siente rasposa, como una lija. Los socios del bufete tienen manos suaves, cuidadas. Manicura semanal». Me miré las manos. «Estas manos construyeron tu vida, Mateo. Estas manos rasposas te sostuvieron cuando tenías fiebre». «Eso es pasado», explotó. «Deja de cobrarme el pasado. Yo vivo en el presente. Y en el presente necesito encajar. Necesito parecer uno de ellos. Si te ven, van a saber que soy un impostor. Van a saber que soy el hijo del coyote, el hijo del cargador, el hijo del naco». La palabra quedó flotando en el aire. Naco, la palabra más dolorosa en México. No significa pobre, significa vulgar, sin educación, indeseable. «¿Naco?», pregunté, sintiendo una calma extraña, la calma que precede al huracán. «¿Así me ves? No es como yo te vea, es como te ve el mundo», se defendió, retrocediendo hacia la puerta. «Mira, papá, ya tomé la decisión. No hay boleto para ti en la ceremonia. Se los di a la familia de Sofía. Ellos van a ir en tu lugar». «Es mejor así, políticamente correcto», me dio la espalda. «Ah, y por favor, si te preguntan, sigues en Europa. O mejor, di que estás enfermo». «Sí, eso es mejor. Di que estás muy enfermo y no puedes salir. No me arruines esto». Salió del departamento. El portazo hizo vibrar las ventanas. Me quedé mirando la plancha. Miré la camisa blanca. La tomé y la arrugué con fuerza, sintiendo la tela caliente quemarme la palma de la mano. No me importó. El dolor físico era un alivio comparado con lo que sentía por dentro. Le había dado los boletos a la familia de su novia. Me había robado mi lugar. Me había robado mi momento. «Está bien, Mateo», dije en voz alta. «¿Quieres que esté enfermo? Voy a ser tu cáncer». Pasé las siguientes 2 horas sentado en la oscuridad. No encendí la luz. No quería ver la miseria en la que vivía voluntariamente. Durante años había vivido así para darle todo a él, pero también había vivido así para no olvidar quién era. Me levanté. Mis rodillas tronaron. Fui a la cocina. Moví el refrigerador viejo con un empujón de mi hombro y levanté una losa suelta del piso. Debajo había una caja fuerte de acero reforzado. La abrí. Adentro no había ropa vieja. Había fajos de dólares. Documentos de propiedad de terrenos industriales en Nuevo Laredo y Tijuana. Acciones al portador. Y 3 pasaportes con diferentes nombres. Todos con mi foto. Pero lo más importante estaba en una carpeta de cuero negro. El acta constitutiva de Logística y Transportes del Norte S.A. de C.B. Mateo pensaba que yo era un simple cargador porque me veía cargar cajas en la central de abastos. Lo que no sabía es que yo era el dueño de la flotilla de tráileres que traía esas cajas. Me gustaba ir a la central, sudar, cargar, hablar con los choferes, comer tacos de canasta con ellos. Me mantenía humilde. Me mantenía alerta. Era mi forma de controlar el negocio desde el suelo, no desde una oficina de cristal. Había construido un imperio en las sombras, moviendo mercancía lícita, y a veces, al principio, no tan lícita, a través de la frontera que conocía como la palma de mi mano. Era el socio silencioso de los consorcios más grandes. Tomé el teléfono satelital. Marqué. «¿Bueno?», contestó una voz adormilada. Era el licenciado Montemayor, mi testaferro y administrador legal. Curiosamente, el tío lejano del dueño del bufete donde Mateo quería trabajar. «Montemayor, despierta». «¿Don Roberto? ¿Qué hora es? ¿Pasó algo con un cargamento?» «No, pasó algo con mi vida. Escúchame bien. Quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. No me importa que sea de madrugada». «Dígame, patrón». «Primero, cancela el cheque del regalo de graduación.
El BMW ya no se entrega. Que lo regresen a la agencia. Entendido. ¿Qué más? Segundo. Quiero que saques mi traje Brioni de la bóveda del banco a primera hora. Y manda el Maybach blindado a recogerme a este chiquero a las 8 de la mañana. ¿El Maybach? Don Roberto, usted nunca usa ese auto. Dice que es ostentoso. Mañana voy a ser ostentoso. Mañana voy a ser el hombre más ostentoso de México. ¿Y lo tercero? Hice una pausa. Miré la foto de Mateo en la pared. La arranqué y la rompí en 2 pedazos. Tercero. Prepara los papeles de la Fundación RM. Trae el expediente completo de las becas universitarias, especialmente el expediente del alumno Mateo de la Cruz. Don Roberto, eso va a destruir al muchacho. Si usted retira el aval moral y financiero, él dijo que yo no tenía ropa de marca, Montemayor. Dijo que mi imagen no servía. Mañana voy a enseñarle que la marca más poderosa no se lleva en la ropa. Se lleva en la firma de un cheque. Colgué. Fui al baño. Me miré en el espejo roto. Vi a un viejo cansado, con la piel curtida y los ojos tristes. Me lavé la cara con agua fría. Me rasuré la barba de 3 días con cuidado, sin cortarme. Me puse loción Old Spice, la única que usaba. El viejo cargador murió esta noche. Mañana, a la graduación, irá don Roberto. Y don Roberto no perdona. Prepárate, hijo. Papá va a ir a tu fiesta. La gente piensa que el poder en México se ve como en las series de narcos. Camionetas blindadas, cuernos de chivo y gritos en la sierra. Están equivocados. El verdadero poder es silencioso. El verdadero poder es logístico. Mientras Mateo dormía en su departamento de lujo, soñando con su toga y birrete, yo estaba sentado en mi cocina, revisando la carpeta de cuero negro que Montemayor me había enviado hacía un mes, y que yo no había querido abrir hasta ahora. Ahí estaba la verdad de mi vida. No soy solo un cargador. Esa es mi penitencia, mi disfraz. Hace 15 años, cuando regresé de mi tercera travesía por el desierto, la que me costó el dedo, entendí algo fundamental. La frontera no es solo una línea para cruzar, es un negocio. Todo lo que entra y sale de este país, desde los aguacates hasta los chips de computadora, necesita moverse. Y para moverse, necesita a alguien que conozca las rutas, los baches, los retenes de la federal y las cuotas de los mañosos. Con los ahorros de mis años de esclavitud en Estados Unidos, no compré una casa. Compré un tráiler usado. Lo manejé yo mismo. Luego compré 2. Luego 5. Me asocié con gente que necesitaba discreción. Hoy, Logística del Norte mueve el 40% de la carga pesada entre Laredo y Monterrey. Pero mi nombre no aparece en las revistas Forbes ni Expansión. Soy un socio silencioso. Tengo el 15% de las acciones de un consorcio transnacional, pero opero desde las sombras. Prefiero que nadie sepa que el viejo que carga cajas de tomate en la central de abastos tiene suficiente capital para comprar la central entera. Pasé la página de la carpeta. Llegué a la sección Fundación Benéfica RM, Roberto y María. Ahí estaba. La beca de Mateo. Beca de excelencia académica y manutención completa. Mateo siempre creyó que ganó esa beca por su promedio. Pobre iluso. Su promedio era bueno, sí, pero no para una beca del 100% en la universidad más cara del país. Yo creé esa beca para él. Yo diseñé los requisitos para que solo él encajara. Yo soy el comité de selección. Cada semestre, yo firmaba su cheque. Cada vez que él se compraba un traje nuevo con el dinero de la beca, era mi sudor el que lo vestía. Leí una carta de agradecimiento que él había enviado a la fundación hace 2 años. Estimados benefactores anónimos, gracias a su generosidad, puedo seguir mis sueños y alejarme de las limitaciones de mi entorno familiar. Releí esa frase. Alejarme de las limitaciones de mi entorno familiar. Me serví un trago de tequila, sin limón, sin sal, directo a la garganta. Así que yo soy tu limitación, ¿eh? Le hablé al papel. Yo soy el lastre que te impide volar. Miré mis manos. 4 dedos en la izquierda, callos en la derecha. Mateo veía estas manos y veía vergüenza. El rector de la universidad veía estas manos y veía los cheques de 6 ceros que pagaban la nueva biblioteca. La ironía era tan grande que me dio risa. Una risa seca, que retumbó en las paredes despintadas del cuarto. Mateo quería impresionar a los ricos mañana. No sabía que el hombre más rico del salón iba a ser el padre al que le prohibió la entrada. Cerré la carpeta de golpe.
El sonido fue como el martillazo de un juez dictando sentencia. A las 7 de la mañana tocaron a la puerta. No eran golpes tímidos, eran golpes de autoridad. Abrí. Era Montemayor, mi abogado, mi administrador y el único hombre que conocía mi doble vida. Venía impecable, con su traje azul marino, pero al ver mi departamento, arrugó la nariz. «Don Roberto», dijo, haciendo una leve reverencia, «el auto está abajo. Los vecinos están inquietos. No todos los días ven un Maybach estacionado junto al puesto de tamales». «Que miren», dije. «Hoy se acaban los secretos, Montemayor». Entró, seguido por un asistente que cargaba una funda de ropa negra con el logo dorado de Brioni. «Traje lo que pidió», dijo Montemayor, colgando la funda en el marco de la puerta del baño, el único lugar alto. «Un traje bespoke, lana virgen de Vicuña, hecho a medida en Italia hace 3 años. Usted dijo que era para la boda de su hijo». «Sí», respondí, acariciando la tela. Era suave como la brisa, pero resistente como el acero. Iba a ser para su boda, pero parece que hoy asistiremos a un funeral, así que el color gris oscuro es apropiado. Me metí al baño. Me quité la ropa de obrero. Dejé caer los pantalones de mezclilla manchados de grasa, la camiseta de algodón corriente. Me duché con agua helada. Quería que el frío me tensara los músculos, que me quitara cualquier rastro de debilidad. Me vestí despacio. Era un ritual. Primero, la camisa de algodón egipcio, blanca, inmaculada. Los gemelos de oro blanco, regalo de un socio naviero. Luego, el pantalón. El corte era perfecto. Disimulaba mi cojera leve, producto de aquella caída en el desierto. El chaleco. Y finalmente, el saco. Al ponérmelo sentí una transformación. No era solo ropa, era una armadura. La tela de vicuña es la más cara del mundo, prohibida para la mayoría de los mortales. Al ajustarme el nudo de la corbata, me miré al espejo. Ya no veía a Roberto, el cargador. Veía a don Roberto, el hombre que había sobrevivido a los zetas, a la migra, al hambre y a la soledad. Mis ojos, antes tristes, ahora brillaban con una determinación feroz. Salí del baño. Montemayor y su asistente se quedaron callados un momento. «Se ve imponente, don Roberto», murmuró el abogado. «No me adules. ¿Traes el reloj?» Montemayor abrió una caja de terciopelo. Un Patek Philippe, discreto, correa de cuero, sin diamantes vulgares. Un reloj que costaba más que todo el edificio donde vivía. Me lo puse en la muñeca izquierda, cubriendo en parte la cicatriz de mi dedo amputado. «Vámonos», ordené. Bajamos las escaleras. Los vecinos estaban asomados a las ventanas. Doña Lupe, la señora de las quesadillas, se persignó al verme. No me reconocían. Pensaban que era algún político o narco que venía a comprar el edificio. El chofer abrió la puerta trasera del Maybach negro. El interior olía a cuero nuevo y a poder. Me hundí en el asiento. «A la Universidad Iberoamericana», dijo Montemayor al chofer, «y avisa a la escolta que se mantenga a distancia, pero visibles». El auto arrancó, deslizándose sobre los baches como si flotara. Miré por la ventanilla polarizada cómo mi barrio se alejaba. Las calles sucias, los perros callejeros, la miseria. Esa había sido mi casa para enseñarle humildad a mi hijo. Pero la lección había fallado. Ahora tocaba enseñar la lección a la antigua, con sangre y fuego. El trayecto hacia Santa Fe fue largo. El tráfico de la Ciudad de México es un monstruo que no respeta a nadie, ni a los ricos ni a los pobres. Pero dentro del auto, el silencio era absoluto, aislado del caos exterior. Saqué mi teléfono viejo, el Nokia de pantalla estrellada. Era hora de tender la trampa. Mateo necesitaba creer que había ganado. Necesitaba sentirse seguro, relajado, victorioso. La caída es más dolorosa cuando te empujan desde la cima, no cuando ya estás en el suelo. Escribí el mensaje con mis dedos gruesos, tecleando despacio. «Hijo, tienes razón. No tengo ropa adecuada y no quiero que pases vergüenzas. Me voy a quedar en la casa. Te veré después. Que Dios te bendiga y felicidades, licenciado». Dudé un segundo antes de presionar «enviar». Una parte de mí, esa parte pequeña y estúpida que todavía guardaba el recuerdo de cuando le enseñé a andar en bicicleta, esperaba algo. Esperaba que él respondiera «No, papá. Ven. No importa la ropa. Te quiero ahí». Si él respondía eso,
Daría media vuelta. Olvidaría la venganza. Le regalaría el mundo. Presioné. Enviar. Contuve la respiración. 1 minuto. 2 minutos. El teléfono vibró. La respuesta de Mateo. Un pulgar arriba. Ni un gracias. Ni un te voy a extrañar. Ni siquiera un lo siento. Solo un maldito emoji. Un pulgar amarillo y pixelado. Y luego un segundo mensaje entró. Ok, pa. Mejor así. Te aviso cuando termine. Descansa. Sentí cómo se me helaba el estómago. Mejor así. Para él, mi ausencia era el mejor regalo de graduación. Se sentía aliviado. Se sentía libre de la carga de su padre naco. Solté una carcajada corta y amarga. Montemayor me miró por el retrovisor, preocupado. ¿Todo bien, señor? Todo perfecto, Montemayor, dije, guardando el teléfono viejo en el bolsillo del saco. El muchacho acaba de firmar su sentencia. Ya no tengo hijo. Ahora solo tengo un deudor moroso. Llamé al rector, informó Montemayor, cambiando de tema con tacto profesional. Nos está esperando en la entrada VIP. Está muy nervioso. No sabía que el misterioso benefactor de la Fundación RM se revelaría hoy. Nadie lo sabía. A veces, ni yo mismo lo sabía. El auto comenzó a subir hacia la zona de Santa Fe. Los edificios de cristal y acero se alzaban hacia el cielo, brillantes, arrogantes. Era el mundo de Mateo, un mundo de apariencias. Yo iba a entrar en ese mundo como un elefante en una cristalería. Adiós, Mateo. Adiós, hijo mío. Espero que disfrutes tus últimos minutos de paz, porque el huracán Roberto acaba de tocar tierra. Llegamos. La universidad era impresionante. Jardines cuidados al milímetro, banderas ondeando, autos de lujo haciendo fila en el ballet parking, Mercedes, BMW, Audi. Era un desfile de vanidad. Pero cuando mi Maybach negro, escoltado por una camioneta Suburban con vidrios oscuros, se acercó a la entrada, el tráfico se detuvo. Los ballet parking corrieron. Sabían reconocer la jerarquía. Un Mercedes lo tiene un dentista exitoso. Un Maybach con escolta lo tiene alguien que mueve los hilos del país. El chofer me abrió la puerta. Bajé. El sol de la mañana golpeó mi traje gris y mis zapatos de piel lustrados. Me ajusté las gafas de sol. Ahí estaba el rector, un hombre bajo, calvo, sudando dentro de su toga académica. A su lado, 2 miembros del consejo directivo. Se veían ansiosos. «¡Don Roberto!», exclamó el rector, acercándose con la mano extendida y una sonrisa nerviosa. «¡Qué honor! ¡Qué inmenso honor tenerlo aquí finalmente! Tantos años de correos, de llamadas, y por fin le pongo cara a la leyenda». Le estreché la mano con fuerza. Él hizo una mueca de dolor, pero mantuvo la sonrisa. «Rector», dije con voz grave, «lamento la falta de aviso. Decidí que hoy era un buen día para inspeccionar mi inversión». «¿Inversión? Ah, se refiere a los alumnos». «Claro, claro. Por favor, acompáñenos. Tenemos reservado el palco de honor para usted». Caminamos hacia el auditorio. La gente se apartaba a nuestro paso. Murmullos. «¿Quién es ese? Debe ser algún político grande». «Mira el traje, güey, eso es lana pura. ¿Viste el reloj? Cuesta más que mi carrera». Yo caminaba con la cabeza alta, pero mis ojos escaneaban la multitud buscando una sola cara. Entramos al vestíbulo principal. Era un mar de togas negras y vestidos de cóctel. Padres orgullosos abrazando a sus hijos. Madres llorando de emoción. Y entonces lo vi. Estaba cerca de la mesa de bebidas, rodeado de su séquito. Mateo. Se veía apuesto con su toga abierta, mostrando el traje que se había comprado con mi dinero. Tenía una copa de champaña en la mano. Se reía de algo que decía una chica rubia, seguramente Sofía. Se veía feliz, se veía ligero. Se veía como alguien que se ha quitado un peso de encima, el peso de su padre. Sentí una punzada de dolor, pero la aplasté de inmediato. No era momento para el sentimentalismo. Era momento para el espectáculo. «Rector», dije, deteniéndome en medio del vestíbulo. «Antes de subir al palco, me gustaría saludar a algunos de los graduados destacados». «Por supuesto». El rector siguió mi mirada. «¿A quién desea saludar?». Señalé con mi mano de 4 dedos, ahora cubierta parcialmente por la manga del traje fino, directamente hacia el grupo donde estaba Mateo. A ese joven de ahí, al que se ríe como si fuera dueño del mundo. Avanzamos. El sonido de mis pasos era amortiguado por la alfombra roja,
pero mi presencia se sentía como una bajada de temperatura en la sala. El grupo de Mateo estaba tan absorto en su propia burbuja de privilegio que no nos vieron hasta que estuvimos a 3 metros. Mateo estaba brindando. Por el futuro, decía, levantando su copa, y por los que logramos llegar a la cima sin lastres. Salud, dijeron sus amigos. Interesante brindis, dije yo, con voz potente y clara. Mateo se giró. La sonrisa se le congeló en la cara. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de las órbitas. La copa de champaña tembló en su mano, y una gota dorada cayó sobre su zapato lustrado. No me reconoció al instante. Su cerebro no podía procesar la imagen. Veía mi cara, sí, pero el contexto estaba mal. Él esperaba ver harapos, ver a un viejo encorvado y sucio. En cambio, tenía frente a él a un hombre que irradiaba autoridad, vestido mejor que el padre de su novia diputada. ¿Papá?, susurró. Fue un sonido estrangulado, incrédulo. Sus amigos se callaron. Sofía, la novia, me miró con curiosidad y luego con coqueteo. «Mateo, ¿es tu papá? ¡Guau! ¿No dijiste que...?» Mateo reaccionó. El pánico lo invadió. Su primera reacción no fue alegría, ni confusión. Fue miedo. Miedo de que yo fuera a hacer una escena. Miedo de que, de alguna manera, a pesar del traje, yo seguía siendo el naco que venía a arruinarle el día. Se acercó a mí rápidamente, intentando bloquearme el paso, intentando alejarme de los peces gordos. «¿Qué haces aquí?», siseó entre dientes, bajando la voz para que el rector no lo oyera, pero yo lo oí perfectamente. «¿Te volviste loco? ¿De dónde sacaste esa ropa? ¿La robaste?». Me miró con odio puro. «Vete. Vete ahora mismo antes de que llame a seguridad. No sé qué juego estás jugando, pero no me vas a joder el día más importante de mi vida. Te dije que no vinieras. Te dije que no tenías ropa». Ahí estaba. La confirmación final. Incluso viéndome así, su prejuicio era más fuerte. Para él, yo siempre sería el albañil disfrazado. Sonreí. Fue una sonrisa fría, sin alegría. «Tienes razón, hijo», dije, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca empezaran a voltear. «Me dijiste que no tenía ropa de marca». Di un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Él retrocedió, asustado por la energía que yo despedía. «Pero te equivocaste en algo, muchacho. No estoy jugando, y no necesito robar ropa». En ese momento, el rector, que se había quedado un paso atrás respetuosamente, se adelantó, ajeno a la tensión venenosa entre padre e hijo. Puso una mano en mi hombro. «Disculpe la interrupción, don Roberto», dijo el rector jovialmente, «pero veo que ya conoce a nuestro alumno estrella. ¡Qué maravilla! Mateo, muchacho, ¿por qué no saludas con el debido respeto a don Roberto de la Cruz?». Mateo miró al rector, luego a mí, luego otra vez al rector. Estaba pálido como un cadáver. «¿Don Roberto?», balbuceó. «Pero él es mi...». «Ah, es verdad», interrumpió el rector. «Olvidé que comparten apellido. Qué coincidencia feliz. Mateo, permíteme presentarte formalmente a la persona que ha pagado cada centavo de tu educación, el mayor benefactor de esta universidad y presidente del Consejo de Logística del Norte». El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Podría haberse escuchado caer un alfiler. La cara de Mateo se descompuso. Fue como ver un edificio colapsar en cámara lenta. La arrogancia, el desprecio, la seguridad, todo se derrumbó, dejando a la vista el terror desnudo de un niño que se da cuenta de que ha cometido el error más grande de su vida. «¿Benefactor?», preguntó Sofía mirando a Mateo con ojos acusadores. «¿No dijiste que tu papá era un empleado doméstico jubilado?». Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me miró, y por primera vez en años, vi que me veía. Realmente me veía. «Quítate de mi camino, muchacho», dije suavemente, pero con el peso de una tonelada de acero. «Estás estorbando el paso de los VIP». Lo empujé levemente con el hombro. No fue un empujón fuerte, pero él estaba tan débil por el shock que casi se cae. Pasé de largo, seguido por el rector y la comitiva, dejándolo ahí, parado en medio del vestíbulo, con su copa derramada y su mentira hecha pedazos. La función apenas comenzaba. Caminé hacia el palco de honor, pero mis pasos eran pesados, cargados de una gravedad que atraía las miradas como un imán.
Sentía los ojos de Mateo clavados en mi nuca, una mezcla de pánico y confusión. Él seguía ahí, estático, intentando procesar por qué el rector me trataba como a la realeza. Antes de subir las escaleras, una mano firme me detuvo. «Perdón, caballero». Me giré. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello plateado y una postura que gritaba dinero viejo. Lo reconocí de inmediato por las fotos que Mateo tenía pegadas en su tablero de sueños. Era el licenciado Valdepeñas, socio mayoritario del bufete Montemayor Asociados, la firma donde mi hijo soñaba trabajar. El hombre que tenía el poder de convertir a un abogado novato en un millonario. Valdepeñas no me miraba a la cara, miraba mi solapa. Extendió la mano y con una confianza que solo tienen los muy ricos, tocó la tela de mi saco. Frotó el tejido entre su índice y su pulgar, cerrando los ojos por un segundo como si estuviera catando un vino añejo. «Vicuña», susurró Valdepeñas, abriendo los ojos con asombro. «Lana virgen de los Andes peruanos». No había tocado una pieza de esta calidad desde mi viaje a Milán en el 98. El corte es napolitano, ¿me equivoco? Hombros naturales, ojal hecho a mano. Esto es Keaton o Rubinacci. Sonreí levemente. Rubinacci, licenciado. Hecho a medida. Tardaron 6 meses en entregarlo. Valdepeñas soltó una risa de admiración. Increíble. La mitad de la gente en este salón trae trajes Hugo Boss o Armani de centro comercial y se sienten los reyes del mundo. No tienen idea de que usted trae puesto el equivalente a un departamento de lujo en la espalda. En ese momento, Mateo, que había logrado salir de su parálisis, se acercó corriendo, jadeando, con la cara roja de estrés. Sofía venía detrás de él, mirándome con una curiosidad nueva y peligrosa. «Licenciado Valdepeñas», interrumpió Mateo con la voz temblorosa. Disculpe si este hombre lo está molestando. Es un conocido de mi pueblo. A veces delira un poco. No sé de dónde sacó ese traje. Probablemente es rentado o una imitación china». El aire se congeló. Valdepeñas retiró la mano de mi saco lentamente y miró a Mateo. Lo miró no como a un futuro empleado, sino como a un insecto molesto que acababa de zumbar en su oído. «¿Imitación?», preguntó Valdepeñas, con un tono gélido. «Muchacho, si crees que esto es una imitación, entonces no tienes el ojo para el detalle que se requiere en mi firma». «No, yo solo digo que mi papá... este señor no tiene recursos para...» «Mateo», lo corté, con voz suave pero letal. «El licenciado Valdepeñas no necesita tu asesoría de moda, y tú no necesitas seguir cavando tu propia tumba. Ya es lo suficientemente profunda». Mateo me miró con odio. Susurró para que solo yo lo oyera. «No sé qué estás tramando, viejo ridículo, pero te juro que si me arruinas esto, no te vuelvo a hablar en mi vida». «Ese es el plan, hijo», le respondí, guiñándole un ojo. «Ese es exactamente el plan». Valdepeñas, ignorando el berrinche de Mateo, me extendió la mano. «Un gusto, don Roberto. El rector me comentó que usted es el benefactor misterioso. Me encantaría charlar con usted sobre logística naviera después de la ceremonia. Tengo unos clientes con problemas en Veracruz. Será un placer, licenciado. Pero primero, veamos a los muchachos recibir sus papeles. Creo que hoy habrá sorpresas». Subí las escaleras hacia el palco VIP. Me senté en el asiento de terciopelo rojo, justo al centro, con una vista panorámica de todo el auditorio. Desde las alturas, veía a Mateo abajo, pequeño, insignificante, discutiendo con Sofía, limpiándose el sudor de la frente. Se veía tan frágil. Pobre diablo, pensé. Cree que lo peor es que descubran que su papá es pobre. No sabe que lo peor es descubrir que su papá es rico y que él acaba de renunciar a la herencia. La ceremonia comenzó. Discursos aburridos sobre el futuro, el liderazgo y la ética. Ética. Qué palabra tan curiosa en boca de gente que nunca ha tenido que robar un pan para comer. Llegó el momento de la entrega de diplomas. Uno a uno, los nombres fueron llamados. Aplausos educados. Gritos de familias. «Mateo de la Cruz», anunció el maestro de ceremonias. «Summa cum laude». Promedio más alto de la generación. Mateo subió al escenario. Caminaba con esa arrogancia ensayada, pero yo veía cómo le temblaban las piernas. Recibió el diploma, sonrió para la foto y se quedó ahí,
esperando el reconocimiento especial que sabía que venía. El rector tomó el micrófono. «Damas y caballeros», dijo, y su voz resonó en el silencio. «Como saben, nuestra universidad se enorgullece de apoyar el talento sin importar el origen. Hoy queremos hacer un reconocimiento especial. El alumno Mateo de la Cruz ha sido el beneficiario, durante 4 años, de la beca de excelencia total de la Fundación RM». Hubo un aplauso estruendoso. Mateo infló el pecho, haciendo una reverencia falsa humildad. Se sentía el héroe de la película, el chico pobre que triunfó por su genio. Sin embargo, continuó el rector, y el tono cambió ligeramente. La Fundación RM siempre ha operado desde el anonimato. Hasta hoy. El fundador ha decidido acompañarnos para entregar personalmente la medalla de honor. Pido un fuerte aplauso para el presidente del Consejo de Logística del Norte y benefactor principal de esta casa de estudios, don Roberto de la Cruz. Los reflectores giraron y me apuntaron en el palco. La luz me cegó un instante. Me puse de pie. El aplauso fue atronador. Bajé las escaleras del palco hacia el escenario principal. Caminaba despacio, saboreando cada segundo. Mis zapatos de suela de cuero resonaban en la madera del estrado. Tac, tac, tac. El sonido del verdugo acercándose al cadalso. Llegué al centro del escenario. El rector me cedió el micrófono y se hizo a un lado. Quedé frente a frente con Mateo. Estábamos a medio metro de distancia. Él tenía el diploma en la mano, arrugándolo con fuerza. Estaba pálido, sudando a chorros. Sus ojos iban de mí al público, buscando una salida. No la había. «Hola, Mateo», dije por el micrófono. Mi voz retumbó en las bocinas, llenando cada rincón del auditorio. «Papá, ¿qué haces?», susurró él, fuera del micrófono con los labios blancos. «Por favor, no». Me giré hacia el público. 3000 personas me miraban. Vi a los socios del bufete, a la familia de Sofía, a los estudiantes. Todos esperaban un discurso inspirador. «Señoras y señores», empecé. «Perdónenme si no hablo con las palabras elegantes de un académico. Yo no fui a la universidad. Mi escuela fue el desierto de Sonora y los mataderos de Texas». Un murmullo recorrió la sala. Mateo cerró los ojos. «Mi hijo, Mateo». Hice una pausa dramática. O mejor dicho, el joven que está aquí parado me pidió ayer que no viniera hoy. Me dijo que yo no tenía ropa de marca. Me dijo que mi presencia le restaría puntos. Me dijo que se avergonzaba de mis manos. Levanté mi mano izquierda. La luz de los reflectores iluminó el muñón donde faltaba el dedo meñique. Se vio grotesco y poderoso en la pantalla gigante del auditorio. La gente ahogó un grito. «Miren esta mano», dije con fuerza. «Esta mano no es bonita. Le falta un dedo». Me lo corté yo mismo con un cáter oxidado en un baño público de la frontera, para no gastar el dinero de un hospital. Porque ese dinero era para la colegiatura del primer semestre de este joven. Un silencio sepulcral cayó sobre el auditorio. Nadie respiraba. Crucé el desierto 3 veces. Bebí mis propios orines para no morir de sed. Trabajé entre vísceras y sangre. Aguanté golpes, humillaciones y soledad. Todo para que este muchacho pudiera tener sus trajes, sus libros, su auto y su sonrisa perfecta. Me giré hacia Mateo. Él estaba temblando. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de vergüenza. Vergüenza de haber sido descubierto. Creé una fundación fantasma solo para darle el dinero sin que él sintiera que venía de un padre naco. Le di todo. Y ayer me ofreció 500 pesos y me dijo que me escondiera. El público estaba en shock. Vi a Sofía en la primera fila, cubriéndose la boca con las manos, mirando a Mateo con horror absoluto. Vi a Valdepeñas negar con la cabeza, decepcionado. Mateo intentó hablar, intentó arrebatarme el micrófono. «Es mentira. Está loco», gritó, pero su voz se quebró, patética. Lo aparté con un movimiento suave de mi brazo. «No, Mateo. La mentira se acabó. Hoy es día de verdades». Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco bespoke. Saqué un sobre. No era un sobre elegante. Era un sobre Manila, barato, de los que se compran en la papelería de la esquina. Lo abrí con calma. Saqué una hoja de papel de cuaderno, escrita con mi letra tosca de hombre poco letrado. «Mateo», dije, volviendo a mirarlo a los ojos, «tú eres abogado. O al menos,
Ese papel que tienes en la mano dice que lo eres. Los abogados entienden de contratos, de deudas y de pagos, ¿verdad? Él no respondió. Solo miraba el papel como si fuera una pistola .br. Pues bien, como dijiste que no querías deberle nada a un padre que no está a tu altura, he decidido tratar nuestra relación como un negocio. Aquí tengo la factura. Acerqué el papel al micrófono y empecé a leer. Ítem 1. Cruce ilegal por el desierto de Sonora. Año 2002. Costo: deshidratación severa y trauma psicológico permanente. Precio: incalculable. Ítem 2. Cruce por el río Bravo. Año 2012. Costo: 2 costillas rotas por el cártel y 3 años de trabajo forzado en un rastro. Precio: mi dignidad. Ítem 3. Amputación de dedo meñique sin anestesia. Año 2018. Costo: pérdida de funcionalidad parcial de la mano izquierda. Precio: tu matrícula universitaria. Ítem 4. Manutención, ropa de marca, auto, viajes y caprichos durante 22 años. Costo monetario aproximado: 2 millones de pesos. Bajé el papel. En total, Mateo, me debes la vida. Me debes cada respiro que das en ese mundo de lujo. Extendí el papel hacia él. Toma, es tuya. Mateo no movió las manos. El papel quedó suspendido en el aire entre nosotros. Tómala, le ordené, con una voz que hizo vibrar el piso. Él la tomó, con manos temblorosas. No te voy a demandar, Mateo, continué, bajando el tono a algo más íntimo, pero más aterrador. No quiero tu dinero. Sé que vas a ganar mucho dinero engañando a gente con trajes bonitos. No quiero ni un centavo de ese dinero sucio. Me acerqué a su oído, pero dejé el micrófono cerca para que todos escucharan el susurro. Esta factura no es para que la pagues. Es para que la enmarques. Quiero que la cuelgues en tu oficina de lujo. Y quiero que cada vez que mires tu título, cada vez que te compres un traje nuevo, recuerdes que tu éxito está construido sobre los huesos rotos y la sangre de este viejo naco. Tu deuda no es financiera, hijo. Tu deuda es moral. Y esa no prescribe nunca. El karma es el cobrador, y créeme, siempre toca a la puerta. Mateo se derrumbó. Literalmente. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo del escenario, con el diploma en una mano y mi factura en la otra. Lloraba como un niño, pero ya no había padre para levantarlo. El silencio en el auditorio se rompió, no con aplausos, sino con murmullos de indignación. La magia de Mateo se había roto. Ya no veían al joven brillante, veían al monstruo ingrato. Me giré hacia el rector, que estaba pálido como un fantasma. Señor rector, dije, mi voz firme, tengo un último anuncio administrativo. Dígame, don Roberto, respondió él tartamudeando. La Fundación RM dejará de existir bajo ese nombre hoy mismo. Mateo levantó la cabeza desde el suelo, con un rayo de esperanza en los ojos. Quizás pensaba que yo iba a retirar el apoyo a la universidad, que me iba a ir y dejarlo en paz. A partir de mañana, continué, la fundación se llamará Fundación María, en honor a mi esposa, la mujer que murió pariendo a este muchacho. Miré a Mateo con desprecio absoluto. Quiero borrar mi inicial y la de mi hijo de esa organización, porque María fue una santa, pero yo fui un tonto por criar a un parásito, y él no merece que su nombre esté asociado a la caridad. Además, agregué, mirando hacia la primera fila, donde estaba el licenciado Valdepeñas, retiro cualquier recomendación laboral que haya hecho a nombre de Mateo de la Cruz. Si alguien lo contrata, que sepa que está contratando a un hombre que traiciona a su propia sangre por un par de zapatos caros. Y quien traiciona a un padre, traicionará a un socio, a un cliente y a un amigo. Valdepeñas asintió lentamente, con gravedad. Se puso de pie, se abotonó el saco, y sin mirar a Mateo, se dio la media vuelta y salió del auditorio. Con él salieron sus socios. La oferta de trabajo en el bufete se acababa de evaporar en el aire. Sofía, la novia, se levantó también. Miró a Mateo tirado en el piso, con el maquillaje corrido por las lágrimas y el moco. Lo miró con una mezcla de asco y lástima. Se quitó el anillo de promesa que Mateo le había dado, pagado con mi tarjeta, y lo dejó caer en la alfombra. Se fue sin decir una palabra. Mateo se quedó solo, completamente solo en el centro del escenario, bajo la luz cruel de los reflectores, rodeado de 3000 personas,
pero más solo que yo en el desierto. Había conseguido lo que quería. Era el centro de atención, pero no como el héroe, sino como el villano de su propia historia. Tiré el micrófono. El sonido del golpe seco contra el suelo, ¡pom!, fue el punto final de mi discurso. Me arreglé los puños de mi camisa. Me alisé el saco de vicuña. Di la media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. No miré atrás. Escuchaba los sollozos de Mateo a mis espaldas, gritando: «¡Papá, espera! ¡Papá, perdóname!». Pero sus gritos me sonaban lejanos, como si vinieran de otra vida, como si fueran los aullidos de un coyote en la noche, algo triste pero salvaje, algo que no pertenece a mi hogar. Bajé las escaleras del escenario. La gente se abría a mi paso como el mar rojo. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos, pero todos me miraban con respeto, con miedo. Salí del auditorio al aire fresco de la tarde. El sol estaba poniéndose sobre los edificios de Santa Fe, tiñendo el cielo de rojo y naranja, colores de sangre y fuego. Mi chofer me abrió la puerta del Maybach. «¿A dónde, don Roberto?», preguntó. «¿A su casa?». Me detuve un momento antes de entrar al auto. Miré mis manos. Me quité el reloj Patek Philippe y lo guardé en el bolsillo. Me aflojé la corbata. «No», dije. «Llévame a la central de abastos. Llegaron 2 camiones de tomate de Sinaloa y quiero supervisar la descarga». «Pero, señor, ¿con ese traje? Se va a ensuciar. Es un traje de $10.000. Sonreí. Una sonrisa verdadera, por primera vez en días. «Es solo ropa, muchacho. La ropa se lava o se tira. La dignidad no». Me metí al auto. Mientras el motor arrancaba, miré por la ventana hacia la entrada de la universidad. Mateo no había salido. Probablemente nunca saldría del agujero en el que se acababa de meter. Recordé su frase: «No tienes ropa de marca». Pobre tonto. Al final, él se quedó con su toga negra, su diploma y su soledad. Yo me quedé con mis cicatrices, mi conciencia tranquila y el respeto de una ciudad entera. Sí, es verdad, él tiene el traje más caro del mundo hoy. Pero por dentro está desnudo. Es solo un maniquí hueco en un aparador roto. «Vámonos», dije. «Tengo trabajo que hacer». El auto negro se perdió en el tráfico, dejándolo a él atrás, en su castillo de cristal, mientras yo volvía a mi reino de asfalto y sudor. El desierto cobra sus deudas, y hoy la cuenta quedó saldada. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.